búsqueda y la construcción de la paz y la justicia. Durante 2 días vamos a tener la oportunidad de discutir distintos temas que nos interesan desde la mirada antropológica y el diálogo con otras disciplinas y otros expertos. Este coloquio, como saben, forma parte de las celebraciones de nuestro 45 aniversario del Departamento de Antropología. Estamos conmemorando ya casi medio siglo, lo cual es muy alentador para nosotros. Nos hemos convocado para trabajar temas profundamente complejos y que nos convocan como antropólogos, como mexicanos, como académicos, a reflexionar sobre qué hacemos frente a la injusticia, frente a las violencias múltiples, la violencia de género, las desapariciones forzadas. Estamos pensando desde la antropología cómo teorizar, cómo documentar, qué tipo de diálogos nuevos necesitamos, y este coloquio ha sido pensado justamente para entablar diálogos necesarios. ¿Con quién? Con las instituciones gubernamentales que se dedican a estos temas, con ONGs, con colectivos, con actores sociales, para que podamos repensar cómo podemos enfrentar este flagelo nacional intolerable e insufrible. Me parece que vamos a poder intercambiar múltiples experiencias que van desde reflexiones teóricas, nuevas epistemologías, pero también metodologías. ¿Qué implica para los antropólogos trabajar en un territorio minado, en un territorio con muchas violencias? ¿Qué implica en la enseñanza? ¿Qué implica en la investigación? Pero también, ¿para qué sirve lo que hacemos? Tenemos una voz, tenemos resultados, tenemos experiencia, tenemos publicaciones, y pareciera que nos hace falta diálogo con los tomadores de decisiones, también diálogo con los actores, diálogos con las poblaciones que viven estos problemas igual como nosotros. Somos impactados todos de la violencia. De tal suerte que es el reto de este coloquio: emprender diálogos, pensar soluciones, imaginarse después de la violencia viene la paz, etc. Por ello agradezco a todos que estén aquí, agradezco a los ponentes. Tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este coloquio, el quehacer antropológico en la búsqueda de construcción de la paz y la justicia. Pues a nombre de la UNED Iztapalapa les damos la más cordial bienvenida. Deseamos que este coloquio sea muy fecundo, muy fructífero, dada la relevancia que tiene para nuestro México y para nuestra circunstancia contemporánea los temas que se van a tratar aquí en estos 2 días. A todos las ponentes, bienvenidos a nuestra universidad pública, la Universidad Autónoma Metropolitana. Este año, hace 45, el Departamento de Antropología inició sus trabajos y sus guías. No ha dejado desde entonces de reflexionar, de debatir, atender, de participar desde su propio horizonte en los retos y desafíos, en los movimientos sociales y problemas que aquejan a nuestra sociedad y al mundo contemporáneo. Se ha ocupado de hacer inteligible unas realidades cada vez más complejas y contradictorias. Ha sido, como muchos otros, un departamento en constante movilización y aprendizaje. El coloquio que hoy se inaugura sintetiza a su modo estas vocaciones del departamento, labradas a lo largo de 45 años, por la búsqueda de inteligibilidad de los agobiantes relieves del mundo, y no menos por una responsabilidad, compromiso y acción sociales. Cuando huía de la persecución nazi en París en 1940, Walter Benjamin desmontó del marco una obra del pintor expresionista Paul Klee, Angelus Novus, una de sus pocas pertenencias en ese momento horroroso de fuga, y junto con algunos de sus escritos se lo entregó al escritor Georges Bataille en una maleta. En la filosofía de la historia de Benjamin, el ángel, ese ángel de Paul Klee, se había transfigurado en el ángel de la historia. Cito a Benjamin: su rostro está vuelto hacia el pasado, donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos.
Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, el ángel ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. El ángel apocalíptico de Benjamin nos enseña a mirar la historia. Mientras nosotros vemos una cadena de acontecimientos en la que cadáveres y escombros tienen su sitio en una totalidad con sentido, trivializamos mientras tanto todo sufrimiento de quienes pagan el costo del proceso histórico. De aquí que Benjamin nos ofrezca una suerte de teoría política del tiempo, pues para construir el futuro debemos atender el significado político de las víctimas. No nos está permitido construir la convivencia sobre las víctimas. La víctima tiene, en el hecho mismo de ser víctima, una significación política que no acabamos de tomarnos en serio. La memoria de las víctimas es la señal y es la condición de que queremos construir un mundo mejor. De aquí que el hecho de recordar suponga salvar el sentido de la muerte al explicar ese daño inferido al otro como una injusticia, es decir, como la negación de algo propio inalienable que pide justicia. Eso explica que memoria y justicia sean sinónimos. En esta intersección entre víctimas y sufrimiento, entre memoria y justicia, entre pasado y futuro, es que el teólogo alemán Johann Baptist Metz nos ha propuesto la categoría de razón anamnética como una categoría constitutiva, fundamental del espíritu humano, en virtud de la cual puede entenderse el mundo de una nueva manera. Es una razón determinada por la memoria, más precisamente, en cuanto a razón práctica, se orienta por una memoria definida, la del sufrimiento ajeno, que no la del propio, que es la raíz de los conflictos. Los temas de este coloquio me hacen evocar una elocuente imagen del propio Benjamin, la imagen de la astilla. El pasado se piensa como una astilla, pues aquello que observa el ángel de la historia se incrusta en el presente para que circule por él la esperanza. Esa astilla duele porque tiene que ver con los y con las muertas, con los y con las vencidas, con los y con las abandonadas que vienen a irrumpir en el presente. Una astilla que provoca una interrupción en el tiempo porque ha de generar memorias peligrosas. Una astilla que nos debe conmover para que, como escribió la poeta colombiana María Mercedes Carranza, luchemos en contra del canto de las moscas, que impida que nuestros sueños se cubran de tierra. Por ello, aspiramos a que el quehacer antropológico que hoy renovamos tenga el mayor de los éxitos en la construcción de la paz y la justicia. Mucho éxito. Buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación a José Ruiz y Laura Valladares. Más allá de la evidente familiaridad que hay entre la coordinación del equipo y mi persona, hace 20 años comencé a trabajar la historia de la población guatemalteca refugiada en México y tuve la fortuna de conocer los trabajos de Ricardo Falla, posteriormente a él, y sin duda es una de las referencias bibliográficas indispensables cuando se habla de la antropología centroamericana, latinoamericana. Entonces, para mí es un honor estar el día de hoy nuevamente al lado de él y presentándole este importante evento. Quiero, en función de
la edad media de los jóvenes que estudian en esta licenciatura y posgrado de antropología, quiero hacer una remembranza de la trayectoria de Ricardo Falla. Sería una pena que antes de escucharlo no supieran cuál es su trayectoria académica, pero también el involucramiento que ha tenido él en la historia política, social de Guatemala. Él nace en Guatemala en 1932 y en 1951 entra en la Compañía de Jesús con formación en El Salvador, Ecuador, Austria y España. Se ordenó como sacerdote en 1964. Por lo tanto, no estuvo en Guatemala cuando se vivió el golpe militar al gobierno de Jacobo Arbenz, y que es cuando se inició también el movimiento guerrillero en aquel país. Comenzó en Texas sus estudios de antropología en el 66 y se tituló en 1975. Casi al mismo tiempo fue director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. Del 74 al 80 se integra al colectivo jesuita Centro de Investigación y Acción Social de Centroamérica, el CIASCA, pero entre medio, en 1975 acabó su tesis doctoral sobre origen de la organización campesina que dio origen al emblemático libro Quiché Rebelde. De 1980 al 82 se trasladó a Nicaragua para trabajar en el Centro de Investigación y Estudios de la Reforma Agraria del gobierno sandinista. Pero no dejó de mirar lo que sucedía en los peores momentos de la política militar conocida como Tierra Rosada en Guatemala. Y en 1982 publicó La Masacre de San Francisco, en Entón, el cual denuncia la muerte de 350 personas del pueblo Chu, y su libro se convierte en un parteaguas de la literatura antropológica que sirvió para denunciar las masacres perpetuadas por el gobierno militar. Después, entre 82 y 83, acudió a los campamentos de refugiados guatemaltecos en Chiapas. Consultó informes de Amnistía Internacional y los archivos de grupos cristianos. El desgaste físico y emocional no es una limitación en Ricardo Falla, y del 83 a 92 acompañó pastoralmente a las comunidades de población de resistencia, la CPR, en el Ixcán guatemalteco. Primero 6 meses en el 83 y posteriormente 5 años del 87 al 92. Como producto de este acompañamiento se publicaría Masacres de la Selva, que trata justo la historia del Ixcán del 75 al 82. Y en 1995 publicaría también Historia de un Gran Amor, sobre su experiencia de trabajo pastoral en estas comunidades. Tras su salida forzada de Ixcán por motivos de seguridad, se trasladó a Honduras, donde también realizó trabajo pastoral, y un año después, en 94 y hasta 2001, fue director del equipo de reflexión, investigación y comunicación en Progreso Journal. Es hasta 2001 que regresa de aquel exilio a Guatemala, pero su trabajo desde 94 en Honduras hasta 2012 ha consistido en reflexionar sobre la violencia y la paz. Falla, como se le suele llamar, es una referencia obligada de la antropología centroamericana, de la etnografía latinoamericana, y bien vale la pena que con sus trabajos miremos hacia el sur y nos decolonicemos un poco en la ciencia social. A partir de 2006 se comenzó a organizar más de 6.000 páginas de escritos de Ricardo Falla que dan forma a la colección Al atardecer de la vida, editado por Avanzo, el Instituto de Investigaciones del Hecho Religioso de la Universidad Raúl Andívar y la Universidad de San Carlos. Hasta ahora se han publicado 7 volúmenes, incluyendo un texto sobre Honduras, que bien valdría la pena revisar para entender los antecedentes del éxodo hondureño que hoy retienen militarmente en la frontera sur de México, como lo hicieran en 1981 con los refugiados guatemaltecos en Chiapas. Sus textos, que ahora son publicados con notas actualizadas pero sin anular las reflexiones originales, permiten entender su postura sobre la guerra, sus estrategias y el proceso de negociaciones para la paz.
Finalizo comentando que sus trabajos son crónicas al estilo de los frailes decimonónicos, en el que encontramos, como advierte Severo Martínez, la condensación del conocimiento histórico. Falla rastrea el conflicto social, no sus actores. Utiliza un lente histórico para analizar los procesos de larga duración, pero apela al conocimiento desde el pueblo, a través de la sinfonía de sus voces. Hoy que se debate sobre la función de la antropología, sobre el compromiso que debiera o no tener el investigador hacia quienes enfrentan el conflicto y la violencia social, bien merece la pena escuchar a Ricardo Falla, quien decidió reconstruir el genocidio con testimonios y argumentos sólidos para participar en las denuncias internacionales y los juicios realizados contra quienes orquestaron las 663 masacres en Guatemala, en su mayoría hacia los pueblos mayas, provocando la muerte de más de 200,000 personas y 45,000 desaparecidos. Esta es la historia reciente de Centroamérica, que aún se sigue viviendo, no solamente en lo que ahora son comunidades naturalizadas en Chiapas, de origen guatemalteco, sino que se están viviendo los efectos de aquel rompimiento y del tejido social en Guatemala. Ricardo Falla ha registrado perfectamente en esta colección que trae el día de hoy consigo mismo como caracol desde Guatemala, que está en la entrada de esta sala, que ustedes podrán acceder el día de hoy a diferentes títulos, incluyendo la colección que mencionamos, que tiene pues una importancia vital, ¿no? en el campo de la etnografía latinoamericana. Muchas gracias. Pero no es porque parece como que si agarraran al niño como si el niño fuera un animalito también, ¿no? Sino que allí el testigo va reaccionando a lo que son los soldados, que están actuando como animales, ¿verdad? En Guatemala mucho se ha peleado sobre el concepto de genocidio o sobre si hubo o no hubo genocidio. Mucho pleito sobre esto, ¿no? La gente del campo, las mujeres, los hombres, la zona Ixil, también donde yo ando, no saben exactamente la definición, ¿no? Solo saben que genocidio es una cosa muy grande. Y yo cuando se los explico les digo, miren, violación de mujeres y matanza de niños, eso es, ahí está inconfundiblemente, ¿no? Esa reacción de soberbia humillada, reacción visceral, emotiva, que va más allá de la lógica del enemigo político. Después de los niños, pero los hombres no, todavía no. Después de los niños descansan los soldados. Fíjense, es un trabajo. La masacre es un trabajo, ¿no? Descansan los soldados y comen de unos animales que habían traído para descansar, comer, ¿no? Comer, ¿no? Imagínense con qué manos comían, ¿no? Pero a la vez es un trabajo, ¿verdad? Y si es trabajo, ¿por qué? Viene por una intencionalidad que no es propia ni del capitán ni de los soldados. Ellos la asumen, ¿no? Pero la intencionalidad viene dada desde la planificación de esta política, ¿no? Entonces, el ganado, pues, como ustedes ven, era una zona donde a la guerrilla le daban algo de este animal, de los animales, ¿verdad? Pero esto provocó un ladronismo, ¿no? Una confusión, bueno, de tal manera que señalaron, el ejército señaló a este lugar como lugar de masacre total, ¿verdad?
Lo cual, yo hago una digresión, la voy a retomar las conclusiones, la digresión sobre la relación entre derecho y justicia, ¿no? Derecho y antropología, o derecho y ciencias sociales, ¿no? Hay algunos sociólogos que dicen, y yo creo que tienen razón, ¿no? Cuidado con las ciencias sociales, no se dejen maniatar por el derecho, ¿no? Sino que haya una independencia entre ambos. Porque si no, lo que sucede es que se victimiza a la víctima, a la población civil, tratando de no mostrar su involucramiento con las fuerzas, digamos, guerrilleras en este. Uno lo comprende desde el punto de vista de la población, que ellos no quisieran o no han querido que se los vincule con la guerrilla para parecer así más inocentes. Pero esta es una trampa, porque si los desligamos de la lucha, entonces castramos la fuerza de Benjamin, castramos la fuerza de lucha y la memoria del pasado, porque cuando el ángel ve al paraíso, no solo ve al paraíso donde fue el pecado original, desde donde viene el viento ese que levanta las alas, ¿verdad?, sino que ve también al paraíso donde está la sociedad ideal, ¿verdad? La sociedad ideal. Como muchas veces nosotros como antropólogos vemos a los pueblos indígenas como sociedad que nos inspira. Bueno, después sí van con los hombres y van matándolos unos a otros, unos y otros, ¿verdad? Con arma de fuego, con machete, y ahí está la escena del capitán Castillo, ¿verdad? Que creo yo que después el mismo ejército lo mató, pero no tengo certeza, porque había hecho dice que el capitán se tira sobre un hombre que está muerto y le saca el corazón, ¿no? Y le saca el corazón y entonces, ¿y qué hizo?, le pregunto yo a don Mateo. No sé, dice, no, porque yo ya no quise ver. Yo me senté y agaché los ojos. Pero tenemos testimonio de otros lugares en que estos soldados llamados caibiles habían sido entrenados a incluso tomar la sangre de las víctimas para agarrar fuerza. Entonces, alguien me preguntaba ayer, ¿cómo hacen estas cosas? Son de animales, ¿no? ¿Cómo hacen esas cosas? Es que se convierte como en una subcultura, ya sea por entrenamiento o ya sea por práctica. Y entonces, al convertirse como subcultura, entonces incluso llega a hacerse sin muestra de fiereza, digamos, como el soldado que trae al niño arrullado y lo mata luego, ¿no? Está acostumbrado a hacer eso. El punto es cómo nace esa subcultura, ¿verdad? Porque esa subcultura es la que tienen también los narcos. Y entonces dice don Mateo que estaba él encerrado y que estaba con los muertos y que entonces él pensó, víctima activa, pensó, ¿no?, ¿cómo salgo de aquí? A lo mejor van a quemar esta casa y entonces sí, ya. Entonces se zafó de entre los muertos y se hincó, hizo una oración, pero no le hizo una oración a Dios, sino que le hizo una oración
a sus compañeros que estaban muertos y les dice: compañeros, ustedes ya están en libertad, no me agarren, ¿no? Déjenme ir también a mí. Entonces sintió fuerza, se paró, se quitó las botas de hule, abrió la ventana y dice: como culebra se fue arrastrando hasta ir a México. Al día siguiente iba camino a México y le pregunto yo en la entrevista, en la plática, y fíjense, los antropólogos a veces somos tontos, ¿verdad? Y le pregunto: don Mateo, ¿y usted iba triste? Y me dice don Mateo: no iba triste, no. Iba como bolo, borracho, ¿no? Sin saber si es de día o si es de noche. Voy cubierto de sangre, como que se hubiera destazado un animal, ¿no? Voy sin sombrero, campesino, andar sin sombrero en ese tiempo. Ahora no, en ese tiempo es como salir desnudo casi. No he comido nada. Y así caminó hasta México. Yo a este hombre le digo: es el hombre de la noche oscura. La noche oscura del alma. ¿Sí? Y para mí, este hombre es la cumbre de la masacre. Antes de venir aquí, yo hablé con una amiga: voy a hablar sobre el genocidio. Otra vez solo hablar de muerte, ¿no? Dice la amiga, ¿no? Sí. Pues es que si no hablamos de muerte, no entendemos la vida. Entonces, yo no sé si inspirado en Walter Benjamin, porque a mí me cae bien el señor este, ¿verdad? Aunque no lo conozco bien, ¿no? O tal vez engañado o iluminado por mi fe. Yo veo en este hombre trae una buena noticia. ¿Y qué buena noticia trae este hombre, no? Está contando cómo mataron a todos sus hermanos y hermanas y tíos y parientes, ¿no? ¿Cómo es buena noticia? Porque dice: estoy vivo, y por eso puedo contar, ¿verdad? Al día siguiente de la entrevista tuvimos una visita, una misa ahí, en ese lugar, y dieron ellos los nombres de los asesinados. Salían 302 en esa lista. Pero ustedes, como buenos antropólogos de estos pueblos, conocen la costumbre que allá llamamos entre los quichés de cachel es cambio, ¿no? Es decir, el nieto recibe el mismo nombre del abuelo, ¿verdad? Y el papá, cuando se convierte en nieto, en abuelo, le da su nombre al nieto, y así los mismos nombres. Entonces en la lista aparecían nombres repetidos. Yo dije: yo entiendo de qué se trata, pero la solidaridad internacional y los críticos van a decir: claro, así podemos aumentar hasta 1000 muertos, ¿no? Repitiendo nombres. Entonces les pedí que pusieran, después de la misa, que pusieran la edad y el parentesco, ¿verdad? Y así logramos desambiguar el asunto. Bueno, y ahorita voy a terminar. ¿Sí? Estamos vivos. Yo sentí eso como un encargo de transmitir este relato, ¿no? Entonces yo, al venir aquí, en cierta manera estoy transmitiendo una buena noticia, un evangelio, dispensen, ¿no? Evangelio quiere decir buena noticia. Estamos vivos. Yo busqué la tumba de este hombre, no la encontré. Fui a un cementerio chiquito, cerca de la
el ejido de Santa Marta. Me dijeron, por aquí debe estar. Hombre, perdido, ¿no? Entonces termino con algunas conclusiones. Ya dijo Verónica, masacres, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 626 en Guatemala. Total de víctimas del conflicto armado, estimaciones de 200,000 según esta comisión. Claro que hay debate sobre esto, ¿no? Pero está hecho esta estimación en base de 42,275 víctimas, de las cuales 6,156 son desapariciones forzadas. El número que dio Verónica era 40,000, ¿verdad? Esa es la estimación en base a estas víctimas. 41,000 creo que dijiste, desaparecidos forzados. Entonces, primero de la conclusión, primero, de un caso, yo toqué un caso, de un caso no solo se logra la generalización, ¿no? Si es que tienes un contexto más amplio, pero también el caso, para el tema de derechos humanos, el caso bien descrito ayuda para poder entender cómo sucede esto, para ver cómo es verosímil. Yo creo que eso es muy importante, porque si no, aumentamos ceros y números sin realmente asumir los hechos. Segundo, sobre la intencionalidad genocida. Me parece a mí, tal vez puede haber discrepancia, pero creo yo que en toda la intencionalidad genocida, es decir, racista, no excluye la intencionalidad política, porque los oficiales dicen, no, hicimos esto no porque queríamos matarlos por ser de esa raza, sino que lo hicimos porque estábamos frente a un enemigo político. Y según la convención, el grupo político no entra, ¿no? Que es otra cosa que se puede discutir, ¿no? Entonces, en todo agente humano entran diversos móviles y diversas intenciones, ¿no? Purifica tu intención, decíamos nosotros. Hablando de espiritualidad, quiere decir, trata de buscar el móvil correcto, objetivo, ¿no? Hay mezcla de intenciones. Un tercer punto, ¿no? Hay móviles que son racionales, digamos, pero hay móviles donde surge la intención que provienen de una emoción y que exceden la racionalidad. Por ejemplo, lo que yo mencionaba de la emoción, la rabia de la superioridad humillada, racismo humillado. Una emoción que, por un lado, neutraliza la prohibición que nace de la razón humana de no matar niños inocentes. Y por otro lado, enciende la emoción de superioridad con acciones de tipo salvaje, irracional, animales, ¿verdad? Que no tienen explicación racional. Los perpetradores se legitiman confundiendo en una misma acción
el aspecto racional para legitimar el otro aspecto. No los estamos matando en cuanto a grupo racial, sino que los estamos matando en cuanto a grupo político. Si uno se mete, trata de meterse en su cabeza, que es lo que creo yo que un antropólogo debería tratar, meterse en la cabeza del verdugo, ¿no? Ellos dicen, matamos niños para que les entre terror de apoyar a la guerrilla. Pero nosotros, imaginando lo que está en su cabeza, los oímos decir: a estos jodidos indios hay que tratarlos como animales, si no, no entienden. Eso en la mente no de los que están disparando, sino de los que están haciendo la estrategia. Y estoy terminando. Todo esto creo yo que tiene mucha relación con la discusión sobre el feminicidio, ¿no? Porque entra el tema de la intencionalidad. Como el concepto de genocidio es resbaloso por el tema de la intencionalidad, ¿verdad? Aunque toque un tema profundo y de suma peligrosidad, la persona que no quiere ver que hubo genocidio o feminicidio, pero yo no me meto en ese terreno porque no sé, ¿verdad? Pero solo les apunto. Puede encontrar miles de argumentos para defenderse. Entonces, creo yo que para un antropólogo, para un juez o para un investigador de derechos humanos en general, es necesaria la actitud de interpretar, de querer interpretar a la víctima. En este caso, ellos decían, nos quieren acabar. Parece eso que va en contra de la objetividad y convertir a los juzgados en juzgados que van a fallar siempre. Bueno, así sucede en Guatemala. Dicen, no, si es un tema de mujer, van a fallar a favor de la mujer, ¿no? Ya no son objetivos, dicen. No va contra la objetividad si uno tiene la actitud de creerle a la víctima, sino que asegura la objetividad, porque la inclinación social e ideológica dominante es favorecer al que es poderoso. Y por último, quinto, lo que ya dije, ponernos en guardia como ciencias sociales ante la tendencia de invisibilizar el aspecto activo de la víctima, el aspecto para sobrevivir, para resistir y para luchar. Este masacrólogo francés, Jacques Semelin, dice él, según mi opinión, es indispensable que las investigaciones sobre el genocidio se emancipen del derecho para conquistar su propia madurez en el campo de las ciencias sociales. El libro este se llama Purifier et détruire. No sé pronunciar bien, tal vez en francés, pero dice algo así como usage politique de massacre y genocidio, 2005. Entonces, muchas gracias por su atención.